Hola, buenos días compañeros y profesora. Mi nombre es Jimena Villagrán Ramírez y yo les voy a exponer sobre la didáctica autogestionaria. Les voy a compartir la pantalla para que puedan ver mi exposición. Bueno, aquí tenemos los puntos que vamos a ver a lo largo de la exposición. Vamos a empezar por el objetivo, un pequeño resumen sobre qué es la didáctica, qué es la autogestión y después qué es la didáctica autogestionaria. Tenemos el contexto, los fundamentos, las características, el rol que juega el maestro, el alumno y la escuela. Las ópticas, obras, ventajas, desventajas, la evaluación, personas influenciadas, conclusión, el mapa y por último el video. Bueno, como objetivo tenemos que queremos demostrar a los alumnos del grupo de didáctica 1 del Colegio de Pedagogía que la didáctica autogestionaria lo que pretende es la transformación de la escuela tradicional a partir de la participación directa de los interesantes, de los interesados. Esto quiere decir de los profesores, alumnos y padres de familia incluso. Eh, como bien sabemos, la educación se concibe como un proceso permanente en el cual el sujeto va descubriendo, elaborando y haciendo suyo el conocimiento, el conocimiento. En un proceso y de acción y reflexión desde su realidad y a través de la práctica social. Bueno, ahora les hablaré sobre qué es la didáctica. La didáctica es una disciplina teórica que estudia la acción pedagógica. Es un conjunto de técnicas, modelos y estrategias para saber cómo poder enseñar. Esta búsqueda métodos y técnicas que mejoren la enseñanza y poder lograr que los conocimientos lleguen de una forma eficaz a los alumnos. Esta permite también abordar y analizar los planes y esquemas destinados a plasmar a la base de la pedagogía. Y también le permite, por una parte, al docente poder planear estratégicamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y estos procesos van a lograr que el alumno asimile con mayor rapidez y eficacia el contenido brindado. Bueno, ahora les voy a hablar sobre qué es la autogestión. La autogestión proviene originalmente de la ideología anarquista que posteriormente se encuentra en la administración de empresas. En un determinado contexto educativo, su objetivo de la autogestión es que el individuo tome conciencia y poder de decisión mediante diversas experiencias que vaya tomando este mismo individuo. La autogestión es una forma de conciencia que puede cambiar o renovar nuestras ideas, permitiendo reflexionar también en el grupo o en equipo. Bueno, ahora sí, ¿qué es la didáctica autogestionaria? Su objetivo de esta escuela es la transformación del proceso educativo con una integración participativa directa de los interesados, como bien ya les había dicho, de los alumnos, profesores y padres de familia, con una estimulación de la autonomía, la creatividad y el análisis crítico. Esta pretende enseñar y participar para poder formar valores sociales de un alto grado, ya que permite innovar métodos para una enseñanza eficaz y comprendida. Bueno, dentro de su contexto histórico, tenemos algunos de los antecedentes de los movimientos autogestionarios en educación, los cuales son de diversas experiencias de carácter político y social. Esos fueron ocurridos en la primera mitad del siglo pasado y entre ellos podemos destacar algunos. La primera que es la Comuna de París, que sucedió el 18 de marzo de 1871 y fue la primera experiencia de gobierno socialista en Europa. Esta fue
Lo que pasó fue que derrocaron el poder establecido donde consiguieron formar sus propios órganos de gobierno. Se apoyó básicamente en la solidaridad y no podía ser realizado más que a través del protagonismo de la promoción del pueblo. También tenemos varias organizaciones de trabajadores en Rusia, Italia, España y por último tenemos la autogestión obrera en Yugoslavia, que sucedió durante los años 50 durante la Guerra Fría. Esta aplicó una versión de la autogestión desde la clase obrera, que también se llamó Samoupravljansk. Y básicamente estas concepciones autogestionarias cobran mucha fuerza en las reivindicaciones de movimientos sindicales y organizaciones políticas de varios países. En este contexto, la autogestión se puede definir como la toma de conciencia por la sociedad que puede y debe renovarse profundamente a partir de una nueva forma de asumir por los individuos su realidad. Por eso mismo les decía anteriormente que la autogestión viene de la palabra anarquía, ya que es una forma de revolucionar, de renovar nuestras ideas y tomar conciencia por nosotros mismos y ver por nuestro bienestar. Bueno, algunas de las acciones básicas que exige la didáctica autogestionaria son que el educador no es el único dueño del saber, sino quien va a estimular el proceso de conocimiento de su construcción en el alumno. También la educación es un proceso libre y abierto en el que el hombre debe alcanzar cada vez mayor autonomía. Deberá tener más y más conocimiento ya que él va a ser propietario de su aprendizaje. También va a permitir el ejercicio democrático de sus participantes gracias a la apertura y confianza que propician dichas relaciones de equidad conformando ambientes más dialógicos y pacíficos dentro de las aulas, dentro de los equipos y etcétera. Bueno, la didáctica autogestionaria se fundamenta en dos ciencias psicológicas. La primera es la teoría de los grupos y la segunda es la psicoterapia institucional. En la primera tenemos tres autores importantes en esta teoría. El primero fue Kurt Lewin, que fue un psicólogo alemán, pionario de la psicología social, experimental y organizacional. Después tenemos a Jacob Moreno, que fue un psiquiatra, psicólogo, teórico y educador romano-judío. Y por último tenemos a Carl Rogers, que fue un teórico y educador estadounidense y uno de los fundadores del enfoque humanista en psicología. Bueno, lo que nos dice y lo que nos propone esta teoría es que promueve la organización grupal del aprendizaje. Va a permitir la expresión de las eficacias interpersonales que actúan en las situaciones de grupo. Y por último está la vinculación con la creatividad para sentirse a gusto dentro de este grupo y para poder trabajar de una manera más eficaz en los trabajos en equipo. Por otro lado, vamos a tener la psicoterapia institucional. Esta nos habla sobre el proceso terapéutico que va a surgir a partir de la toma de conciencia de los frenos administrativos presentes en las instituciones. Esta psicoterapia institucional va a tratar de atender a la institución mostrando una necesidad que suprima estos mismos retos que retrasan y entorpecen los esfuerzos para ayudarnos a nosotros, a los alumnos y a los demás integrantes también. Bueno, dentro de las características, como ya les he mencionado a lo largo de la exposición, tenemos que el alumno va a ser autónomo y partícipe. También va a ser responsable de su propio aprendizaje. El docente no va a ser autoritario, sino más bien va a ser un motivador y va a ser una guía de apoyo para el alumno. Va a haber conciencia y vinculación con la comunidad. Se va a desarrollar muchísimo la creatividad del alumno y va a haber una motivación muy importante del razonamiento. Y más adelante se los voy a explicar por qué. Bueno, ahora rápidamente les voy a hablar sobre el rol del maestro, del alumno y de la escuela, el cual juega dentro de esta didáctica autogestionaria. El rol del maestro es que
se va a situar a disposición de los estudiantes. Va a tomar en cuenta la comprensión empática y dentro de sus principales valores tendrá que ser empático y se deberá de interesar en los alumnos y su aprendizaje. Va a propiciar la participación donde debe relacionar lo que enseña con situaciones reales. Esto también va a ser muy importante ya que le va a ayudar al alumno a ser más crítico de su propia realidad. Va a estimular la autonomía, creatividad y la posición crítica de distintos puntos de vista. Esto quiere decir que le va a dar diferentes herramientas para que le pueda ayudar al alumno a entender su realidad. El poder será compartido con el grupo. Esto quiere decir que el profesor no va a ser autoritario, como anteriormente ya les había comentado, y el maestro va a renunciar a transmitir mensajes y va a dejar que los alumnos decidan los métodos y los programas de su propio aprendizaje. Bueno, el rol del alumno. Este individuo, bueno, más bien estos sujetos, van a ser y van a tener la responsabilidad de aprender y perfeccionarse constantemente, ya que como no van a depender de un profesor, ellos van a tener y van a ser los encargados de aprender y de perfeccionar este mismo conocimiento. El alumno también va a ser el eje central del sistema educativo, siempre adaptándose a su desarrollo. Esto puede ser por medio de actividades, juegos, el razonamiento, la observación e incluso la experimentación. El aprendizaje deberá de estar en el interés de los alumnos, que va a ser motivado en ellos su comprensión y asimilación. La participación va a ser activa y responsable con tendencia al trabajo en equipo. Bueno, ahora les hablaré sobre el rol de la escuela, que principalmente lo concebimos como un grupo social con vida propia, donde los miembros van a participar en su organización y su funcionamiento. Y es como una sociedad pequeña en donde todos tenemos un trabajo, en donde todos tenemos una obligación que cumplir. Las reuniones deberán de ser cordiales y abiertas, que se tornen agradables eh, la estancia dentro de la escuela y deberán despertar lazos afectivos que permitan la aparición de nuevas motivaciones para el aprendizaje. Dentro de las ópticas disciplinarias relacionadas a la didáctica autogestionaria también tenemos dos, la pedagogía libertaria y la pedagogía institucional. Por un lado, la pedagogía libertaria nos habla sobre la expresión abierta del niño que será parte esencial en la sociedad en un futuro. La libertad y la autoorganización también aquí es muy importante, eso porque habla sobre la libertad que se le va a dar al niño. El educador tiene como prioridad ayudar al educando a lograr un punto de vista cada vez más crítico de su realidad. Como anteriormente ya les había dicho, el profesor, su rol va a ser que tenga un punto de vista desde distintos puntos de vista de su realidad. Esas herramientas se las va a dar el profesor al alumno. Y el educador y el educando van a aprender mutuamente, que esto lo voy a retomar más adelante con uno de los autores más influenciados por esta escuela. La pedagogía institucional va a buscar la transformación de la educación individualizada, principalmente dividida por parte del docente y el estudiante. La interacción que existe entre lo interno, que son las reglas interiores al establecimiento, por ejemplo, la hora de llegada, los exámenes, etcétera. Y el externo, que van a ser las reglas y normas, pero exteriores al establecimiento. Esto quiere decir, por ejemplo, los programas. Esto lo que va a buscar, esta interacción se va a buscar transformar. Y el alumno debe aprender a expresarse, a discutir antes de juzgar, a autocriticarse y autogestionar sus propios asuntos.
Bueno, ahora les hablaré sobre una de las obras que más destaca esta escuela, sobre Anton Seminovich Makarenko con el poema pedagógico. En esta obra, este autor nos quiere hablar sobre un profesor que se enfrenta a los retos que implica la docencia y el cómo es llegar por primera vez a una escuela. Su objetivo de esta obra es brindar a los educadores un esquema más completo de todo lo que es el proceso pedagógico. También un importante que destaca esta obra es que habla sobre el apoyo hacia sus estudiantes, no simplemente en el salón de clases, sino también fuera de él. Esto quiere decir sobre los profesores que nos dicen si tienen alguna duda, no se la queden, si quieren mándenme un correo, un mensaje y los voy a atender en cualquier hora. Si tienen alguna duda, pues me lo pueden decir con toda la confianza. Esto es lo que nos quiere decir en esta obra. Esta obra también se divide en tres partes, las cuales se subdividen en capítulos. Bueno, les hablaré sobre las ventajas y desventajas que tiene esa escuela. Podemos ver claramente que la relación del maestro-alumno va a ser de forma directa. Ya no va a haber un, una división entre el profesor y el alumno, donde el profesor es dueño de todo el saber y el alumno va a ser una hoja en blanco. No, aquí ambos van a aprender mutuamente. Va a facilitar el aprendizaje de la efectividad, va a trabajar sobre la personalidad también y la formación social de cada sujeto. El alumno va a ser autónomo y creativo, como bien ya les he dicho a lo largo de la exposición, y va a preparar a los alumnos para analizar el sistema social en el que viven. Esto con esto va influenciado que tengan un alto grado de valores sociales para que puedan ser útiles para la sociedad en un futuro. Bueno, dentro de las desventajas es preciso hablar de la procedencia progresiva, pero se debe recordar a los alumnos las exigencias de las instituciones. Esto quiere decir los exámenes, calificaciones, las entregas de los trabajos en tiempo y forma, para que el grupo no haga con ellas lo que quiera. Hablando de esto, la libertad se puede volver en libertinaje. Una de las desventajas que también podemos observar es que no se van a considerar las características de cada alumno, sino van a ser generales. Bueno, esto va a depender de cada profesor, de cada alumno, también de, mm, de cada institución, de cada programa que se vaya a atender. Es muy importante tener en cuenta esto. Y ya, en la evaluación vamos a tener entendido que va a ser autoevaluación por parte del alumno, siempre y cuando el educador pueda estimular aún más la curiosidad de los educandos. Esto va a ser mediante la interrogación acerca de su realidad, de su entorno, propiciando respuestas creativas, potenciando la lógica, favoreciendo la reflexión acerca de la tarea de los seres humanos en su sociedad y la relación con sus semejantes, o sea, sus variantes, lo que esté en su entorno. Y va a cultivar la actitud investigativa también, que va a ser muy importante. Bueno, ahora sí, para terminar, les voy a hablar sobre una de las personas más influenciadas de esta escuela, que es Paulo Freire. Él va a denotar un intercambio dialogal entre el profesor y el alumno, en el cual ambos van a aprender, como bien ya les había comentado anteriormente. Van a aprender, cuestionar, reflexionar y participar en la búsqueda de significados de su entorno y de su realidad. Va a ser importante que se aproveche la curiosidad innata que tenemos todos los seres humanos para poder desarrollar su pensamiento. Su objetivo educativo era descubrir y aplicar soluciones liberadoras por medio de la interacción y transformación social. Una de las frases que puedo rescatar de este personaje es que el educador ya no solo es el que educa, sino aquel que en tanto educa es educado a través del diálogo con el educando. Quien al ser educado también educa.
Suena como un trabalenguas, pero es más fácil de entender de lo que parece. Esto nos quiere decir que el educador, mientras va educando al alumno, va a ser educado. Y mientras el alumno es educado, también va a educar. Es esta interacción entre el alumno y profesor de manera directa. Y por último, otra frase que me gustó y cito es que la curiosidad va a ser es como el motor fundamental del proceso de construcción de conocimiento. Bueno, como conclusión yo tengo que la didáctica autogestionaria es una escuela que se debería de implementar un poco más en las instituciones en general, ya que lo que quiere es darle voz y voto al alumno para que él pueda ser más partícipe, más autónomo dentro de su aprendizaje y puede ser crítico, porque no siempre nos enseñan en las escuelas a reflexionar, a hablar, ¿no? O sea, a expresarnos como queremos y buscar nuestras propias vías para aprender, sino que nos dicen cómo hacerlo y no nos dejan poder desarrollar esta creatividad de cada uno de nosotros que podemos tener dentro. Bueno, este es mi esquema sobre el resumen de la didáctica autogestionaria. Bueno, rápidamente, ¿qué es? Es la acción, la didáctica es la acción de la pedagogía. La autogestión nos habla sobre el individuo, de la toma de conciencia y poder de decisión que puede cambiar o innovar nuestras decisiones. La didáctica autogestionaria va a ser la transformación del proceso educativo con participación de interesados, profesores, alumnos y padres de familia, promoviendo la creatividad y la autonomía. Dentro del contexto tenemos la Comuna de París, la autogestión obrera en Yugoslavia. En sus fundamentos tenemos la teoría de los grupos y la psicoterapia institucional. Va a promover la organización grupal del aprendizaje, va a haber una vinculación con la creatividad para sentirse a gusto con el grupo y la psicoterapia institucional va a ser la toma de conciencia de los frenos administrativos y va a tratar de atender a la institución. Dentro de las ópticas disciplinarias tenemos la pedagogía libertaria y la pedagogía institucional. Dentro de la pedagogía libertaria tenemos la expresión abierta del niño, el educador y el educando van a aprender mutuamente. Y en la pedagogía institucional va a haber una transformación de la educación individualizada por parte del alumno y del profesor. Dentro de sus características tenemos que el alumno va a ser autónomo y va a ser propietario de su aprendizaje. El docente no va a ser autoritario y va a ser una guía y motivador para que el alumno pueda aprender. Y va a haber un desarrollo de la creatividad. Dentro del rol del maestro tenemos que va a estimular esta autonomía, creatividad y su poder va a ser compartido con el grupo. El rol del alumno va a ser que es responsable de aprender, va a ser el eje central del sistema educativo y va a haber una participación activa y responsable por parte de él. El rol de la escuela es que debe de haber reuniones cordiales y abiertas, tornando la estancia agradable dentro de esta institución. En las obras tenemos a Anton Seminovich Makarenko con el poema pedagógico. En las ventajas tenemos que el alumno va a ser autónomo y creativo, va a preparar a los alumnos para analizar el sistema social en el que viven y las desventajas es que tanta libertad se puede convertir en libertinaje. En la evaluación va a ser autoevaluación por parte del alumno y el personaje más influenciado que puede destacar dentro de esta escuela es Paulo Freire. Recordando y citando su cita, el educador ya no es solo el que educa, sino aquel que en tanto educa es educado a través del diálogo con el educando. Quien al ser educado también educa. Y bueno, ahora les voy a presentar el video. Esta pretende enseñar y participar en las redes sociales de
enseñar y participar en redes sociales, eventos, la primera es la pedagogía libertaria, que expone la expresión abierta del niño, que será parte esencial en la sociedad y donde el educador tiene como prioridad ayudar al alumno a lograr un punto de vista cada vez más crítico de su realidad. Y la segunda es la pedagogía institucional, donde busca la transformación de la educación individualizada por parte del docente y del estudiante. Una de las obras más destacadas en esta escuela es sobre el autor Antón Makarenko, un poema pedagógico donde nos habla de un profesor que se enfrenta a los retos que implica la docencia y el cómo llevar conocimientos a una escuela. Su objetivo es un esquema de todo el proceso pedagógico. Dentro de sus ventajas está que la relación de maestro-alumno es directa y el alumno será autónomo y creativo. Por otro lado, en las desventajas está que entre tanta libertad, eso se puede convertir en libertinaje. La elección será por medio de la autorización del alumno siempre y cuando el educador pueda estimular su curiosidad de los alumnos mediante información acerca de su realidad. Para finalizar, les hablaré sobre una de las personas más influenciadas por esta escuela, Paulo Freire, donde él denota un intercambio de entre los educadores y estudiantes en el cual ambos aprenden, cuestionan, reflexionan y participan en el presente. Ok, bueno, ese fue mi video. Aquí están las referencias y listo. Bueno, esa fue mi exposición. Muchas gracias por su atención y ya, gracias.